Entonces, a ver chicos, tengan todos ustedes buenos días. Ya, vamos a comenzar con esta segunda parte del capítulo llamado áreas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El día de hoy lo que nos toca ver a continuación es la continuación del capítulo denominado áreas de regiones planas, ¿no? Que habíamos visto ya la semana anterior, que habíamos empezado a ver la semana pasada. ¿De acuerdo? Entonces, como te había comentado, el capítulo de áreas es un capítulo bastante importante porque siempre vas a encontrar una pregunta de este tema en los exámenes de revisión, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte 2, las áreas de las regiones cuadrangulares, ¿de acuerdo? Pero una región cuadrangular es una región plana limitada por un cuadrilátero, como el que puedes observar aquí a continuación. ¿De acuerdo? Eso que está sombreado es una región cuadrangular. Lo mismo va a ocurrir aquí. Esta región que voy a sombrear, esta región que estoy pintando con el tono negro, es justamente una región cuadrangular. ¿De acuerdo? Todas las regiones que puedes observar aquí, todas las regiones que observas en esta parte, son regiones cuadrangulares. ¿Ya? Nos interesa el día de hoy las fórmulas para calcular las áreas de estas regiones cuadrangulares. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Hay una fórmula general, ¿no? Hay una fórmula general que me permite calcular el área de una región cuadrangular. ¿Ya? Esa fórmula la obtengo en función de la diagonal, ¿no? Por ejemplo, aquí la diagonal mayor, aquí la diagonal menor, pero también en función del ángulo formado por estas dos diagonales. ¿Ya? Si yo conozco las diagonales y el ángulo limitado, el ángulo determinado por estos dos, entonces el área se puede calcular con una fórmula general, ¿no? ¿Esa fórmula cuál es? La que vas a observar ahora a continuación. El área de una región cuadrangular, ¿ya? El área de una región cuadrangular, por fórmula general, ¿ya? Por fórmula general, se calcula como el producto de las diagonales entre 2 por la razón trigonométrica seno del ángulo formado por el ángulo. Entonces esta fórmula es una fórmula general, ¿no? Para calcular el área de cualquier región cuadrangular. ¿Ya? El área de una región cuadrangular es siempre igual al producto de las diagonales entre 2 por el seno del ángulo formado. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué pasa si tengo esta región, ¿no? Esta región cuadrangular que observas aquí, ¿no? Esta es una región limitada, en este caso por un cuadrilátero no convexo. ¿Ya? Esta línea que acabo de trazar acá es una de las diagonales y esta otra línea que acabo de trazar es la segunda diagonal. ¿De acuerdo? En este caso ella es la diagonal menor. ¿Ya? Ella es la diagonal menor. ¿Ya? Y esta línea que observas acá viene a ser la diagonal mayor. Ahí. ¿De acuerdo? Es la diagonal mayor. ¿Sí? Ya no importa qué tipo de cuadrilátero tengo, esta es una fórmula general. También con esta fórmula voy a calcular el área de esta región cuadrangular. Solo que en este caso, el ángulo formado por estos dos lo voy a obtener luego de prolongar una de las diagonales. Ahí está. ¿Sí? Si yo prolongo esta diagonal, el ángulo formado en este caso está aquí. Que también va a ser el ángulo determinado, el ángulo formado por estas dos diagonales. ¿De acuerdo? Diagonal menor, diagonal mayor y teta, ángulo determinado, ángulo formado por esas dos diagonales. ¿De acuerdo? Entonces esta fórmula es una fórmula general. ¿De acuerdo? Para todo tipo de cuadrilátero siempre el área es diagonal por diagonal entre 2 por el seno del ángulo formado. ¿De acuerdo? Ya, ahora. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si por apuro, en lugar de considerar este ángulo teta, hubiera tomado este ángulo, el que está a su costado? Lo mismo aquí, ¿no? En lugar de teta, hubiera considerado de repente por el apuro el ángulo suplementario que sale. O sea, si en la fórmula, en lugar de colocar teta, coloco alfa, la pregunta ¿es el mismo valor, sale otro valor o es negativo? A ver, escribe. ¿Qué dicen ustedes? A ver, escribe.
A ver, escribe otro valor. Ya, a ver. Bien. Date cuenta que al reemplazar en la fórmula, si en lugar de teta, de repente por apuro, ¿no? Por resolver el ejercicio rápidamente, coloco alfa, ya mira, si en lugar de teta coloco alfa, lo que aquí tendría es el seno de alfa. Pero si observas el gráfico, alfa y teta suman 180. Si dos ángulos son suplementarios, exacto, la razón trigonométrica seno de uno de ellos es igual a la razón trigonométrica seno del otro. Entonces, cuando son suplementarios, el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento. Por ejemplo, decir seno de 60 grados es equivalente a decir también seno de 120. ¿De acuerdo? De repente colocar seno de 45 grados es también equivalente a colocar seno de 135 grados. ¿Correcto? Entonces, en la fórmula da lo mismo colocar el menor ángulo formado por las diagonales o colocar el mayor ángulo formado por esas diagonales, porque la razón trigonométrica seno va a ser siempre la misma, es la misma. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a hacerlo un completito. Ya está, ahora. ¿Ya? Entonces, por esa razón es lo mismo. ¿Sí? Ahora, dependiendo de qué tipo de cuadrilátero tenga, esta fórmula a veces adquiere una forma particular, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un trapecio, ¿no? Has de recordar que en el trapecio, estas líneas deben hacer las bases mayor menor, ¿de acuerdo? Base mayor, base menor, ¿correcto? Si quiero calcular el área, lo que tengo que hacer es trazar la altura de este trapecio. En este caso, la altura es el segmento perpendicular a las dos bases. El segmento que aparece acá es justamente la altura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, conociendo las bases mayor, menor y la altura, ¿no? Y la altura del trapecio, yo puedo calcular su área con una fórmula, ¿no? Esa fórmula es la que vas a observar aquí ahora. ¿Ya? El área de esta región trapecial siempre es igual a la semisuma de las bases, o sea, base mayor más base menor entre 2, y todo eso multiplicado por su altura, h. ¿Vale? Por su altura, h. ¿De acuerdo? Esto que aparece aquí es justamente la fórmula para calcular el área de una región trapecial. ¿De acuerdo? Ahora quiero que observes este término que está en el paréntesis. Este término que aparece aquí, a más b entre 2, ¿qué cosa representa de ese trapecio? A ver, escribe. ¿Qué representa a más b entre 2? Claro, la base media, ¿cierto? Ya está. Entonces, otra forma de calcular el área vendría a ser la siguiente, ¿no? Si en un problema, en un ejercicio, por ejemplo, te dan por dato, ¿no? Por dato te dan la longitud de la base media, a la cual le voy a llamar n, a la cual le voy a colocar. Si por ejemplo yo conozco la longitud de la base media, entonces el área de la región trapecial también lo voy a calcular en función de la base media. Esta base media me permite calcular el área de la región trapecial con esta relación, ¿no? Base media por altura, ¿de acuerdo? Base media por altura es también una fórmula adicional para poder calcular el área limitada por un. Si conozco entonces la base media, de inmediato voy a trazar la altura para multiplicar los dos y obtener el área, ¿de acuerdo? Ya, ahora, aquí también hay una relación que debes recordar, ¿no? Si tengo un trapecio y trazo las diagonales, ¿no? Por ejemplo, aquí la diagonal menor, y trazo aquí, por ejemplo, la diagonal mayor, al trazar las diagonales, el trapecio queda dividido en 4 regiones triangulares parciales, ¿de acuerdo? Voy a colocar, por ejemplo, a esta región triangular, que está en la parte de arriba, le voy a colocar área A. Ya está. Ahora, a la región triangular que aparece en la parte inferior le voy a colocar área B. Ya, ahora, las áreas de estas 4 regiones triangulares cumplen una relación. Si es un trapecio, en primer lugar las áreas hacia los laterales son iguales. Es decir, estas dos regiones son equivalentes, representan la misma área.
¿De acuerdo? Si esto, por ejemplo, es 10, aquí también voy a colocar 10, ¿correcto? Si esto, por ejemplo, es 80, aquí a la izquierda también voy a colocar 80, ¿correcto? Pero esas cuatro regiones cumplen una propiedad. ¿Ya? La propiedad que van a cumplir es que el producto de estas cuatro es siempre el mismo. Es decir, S por S, en este caso S elevado al cuadrado, ha de ser igual al producto de los otros dos. En este caso A multiplicado por B, donde A, B y S deben ser las áreas de estas regiones sombreadas, de estas cuatro regiones, digamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si esto es 4, ¿no? Por ejemplo, si esto es 4 metros cuadrados y esto es 9 metros cuadrados, la pregunta es, ¿cuánto es ese? A ver, escribe. Si esto es 4 y esto es 9, el valor del área S, claro, exacto, ¿no? Es 6. Al reemplazar el producto de estas dos es lo mismo, ¿correcto? Ya, ahora, imagina que esta área, la que está aquí arriba, es 2. Si esta área es 2 y esta área es 72, si esto es 2 y esto es 72, ¿cuánto es el área S? A ver, escribe cuánto es el área S. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, de 2, el producto de las áreas opuestas siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si la región está limitada por un paralelogramo? Es decir, por un cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos, paralelos y de igual longitud. ¿Ya? Si ese es el caso, y quiero calcular el área de una región paralelográmica, entonces lo que tengo que hacer es utilizar la siguiente relación, ¿no? Para una región paralelográmica, necesito conocer primero uno de sus lados, ya uno de sus lados, el cual va a ser la base, y también necesito conocer la altura relativa a ese lado. ¿Ya? Desde el vértice opuesto voy a trazar el segmento perpendicular, ahí está, ¿ya? Y este segmento perpendicular es justamente la altura del paralelogramo, ¿sí? En este caso el área de la región paralelográmica, lo cual voy a representar con la letra S, el área S lo voy a calcular como el producto de la base por su altura. Base por altura es la fórmula para calcular el área de esa región paralelograma. ¿Ya? Ahora, aquí también hay una fórmula adicional, ¿no? Imagina, por ejemplo, que yo conozco los lados de este paralelogramo, ¿ya? Los lados consecutivos. Pero además conozco el ángulo determinado por ellos dos. En este caso, por ejemplo, alfa. ¿Sí? Yo conozco los lados del paralelogramo y el ángulo formado por ellos dos, la fórmula que puedo utilizar ahora es la fórmula trigonométrica, ¿no? Esa fórmula dice que el área de una región paralelográmica es el producto de lados, ¿no? Entonces, este área S lo voy a calcular como el producto de los lados multiplicado por la razón trigonométrica seno y el ángulo formado, o sea, por el seno de alfa, así, así, por el seno de alfa. ¿De acuerdo? A ver, imagina que este lado, por ejemplo, es 2. ¿Ya? Imagina que este lado es 2. Imagina que este lado es 10. Si esto es 2, esto es 10 y esto es 30 grados, y esto es 30 grados, ¿cuánto es el área de esa región? A ver, escribe. Si esto es 2, si esto es 10 y esto es 30, ¿cuánto es el área de la región? 2, 10, 30, claro, ¿no? Eso es exacto, ¿no? Si esto es 2, esto es 10 y esto es 30 grados, el área será, al reemplazar 2 por 10, 30 grados. ¿De acuerdo? Ya, ahora, si tengo un paralelogramo, si tengo un paralelogramo, y tú en su interior, ubicas un punto, cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicar aquí, este punto. ¿Está bien? Y ese punto lo uno con los vértices. Por ejemplo, lo voy a unir con el vértice de arriba, con los dos vértices del lado que aparece en la parte superior, y con los dos vértices del lado opuesto, o sea, con los vértices que aparecen en la parte inferior. ¿De acuerdo? Al hacer ello voy a determinar también cuatro regiones triangulares parciales.
estas dos hacia los costados y estas otras dos arriba y abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora, si esta área, por ejemplo, es A, ¿ah? Si esta área, por ejemplo, es A, si esta área, por ejemplo, es B, ¿de acuerdo? Si esta área, por ejemplo, es B, y las otras dos, por ejemplo, son L y N, si esta área es L y esta área es N, hay una relación que cumplen las cuatro, ¿no? Si yo ubico un punto en la región interior y lo uno con los vértices del paralelogramo, cuando es un paralelogramo, la suma de las áreas opuestas es lo mismo, ¿ya? O sea, esta área A más esta área B ha de ser igual al área M más el área E. ¿De acuerdo? Así. Eso es lo que se va a cumplir cuando tenga un punto ubicado en la región interior del paralelogramo. ¿De acuerdo? Ya, ahora, aquí también hay una relación adicional, ¿no? A ver, un rato voy a mover la cámara. Ahí está. ¿Ya? Ahora. Mira, ¿qué ocurre si tengo un cuadrado, no? Si yo tengo un cuadrado, el área de la región delimitada por este cuadrado, tú lo puedes obtener, lo puedes calcular en función de su lado, ¿no? Eso todo el mundo sabe, ¿sí? Pero también hay una fórmula más, ¿no? Si yo, por ejemplo, conozco la diagonal, ahí está. Ah, mira, si yo, por ejemplo, conozco la diagonal de este cuadrado, el área limitada por un cuadrado, en términos de la diagonal, lo puedo calcular de esta forma, ¿no? El área de la región limitada por un cuadrado es diagonal al cuadrado entre 2. Ahí está, diagonal al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? El área limitada entonces por un cuadrado será igual a su diagonal elevado al cuadrado sobre 2. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, ahora, entonces con estas fórmulas, con estas propiedades que acabas de observar, ya podemos resolver los ejercicios que tienes justamente ahí en tu materia, ¿de acuerdo? A ver, y que son más o menos los siguientes problemas, ¿ya? A ver, ahorita lo voy a buscar aquí. Ah, un ratito. A ver, ya. Ya, a ver. Eh, Está en la misma separata de la semana anterior. Recuerda que ahora en la tarde vamos a recuperar el tiempo que nos faltó la semana pasada, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la separata los problemas que podemos resolver van a partir de la número 19, ¿no? A partir de la número 19. Exacto. A partir de la 19 hasta la 25. A ver, trata de resolver de la 19 hasta la 25. Le voy a tomar una foto, ¿ya? Ya, a ver un momentito. Ya. Bien, a ver, te explica.
Ya, a ver, jovencitos, vamos con la pregunta. A ver, es la pregunta, a ver, a partir de la 19, ¿ya? De la 19 hasta la pregunta 25, ¿ya? De la 19 hasta la 25. Ya, a ver. Ya, a ver, en la pregunta 20 habla de trapecio rectángulo, en la pregunta 21 también dice que se trata de un trapecio rectángulo de bases 413 y la diagonal es perpendicular al lado no paralelo mayor. Ya, a ver, 9, 13 más rápido. Ya, a ver, ahí tenemos la pregunta 19, 20, 21. A ver, la pregunta 22 habla también de un trapecio, que va a ser bien, ¿sí? Y el lado no paralelo mide 5, 7, ¿no? Habla del área del trapecio. Ya. A ver, vamos con la pregunta 23 y luego la 22. ¿Ya? El área de un cuadrado de una semicircunferencia. ¿Sí?
Ya, acá está la pregunta. 20, ¿no? Ya, a ver, vamos con estas 4 preguntas. Sí, a ver. Ya, a ver, en la pregunta 19, por ejemplo. A ver, ya, a ver, piden el número 10, ¿no? Ya, a ver, jovencito, mire la pregunta. Mire la pregunta 19. Ya, de lo que hemos visto el día de hoy, fórmulas que hemos visto, vamos a resolver estas preguntas. Ya, miren la pregunta 19. En la número 19 nos dice lo siguiente. Nos dice la pregunta 19, calcula el área limitada por un rombo cuyo lado mide 13 y una diagonal mide 24. ¿De acuerdo? Uno de los lados tiene longitud 13. Así, correcto. Ahí está. ¿Está bien? Y una diagonal mide, dice el problema, 24. Ya. Entonces voy a trazar la diagonal cuya longitud es 24. Ya aquí está. Ya. Acá voy a trazar la diagonal cuya longitud, por dato del problema del ejercicio, es 24. Ya, ahí está. Y el problema lo que está pidiendo calcular es el área limitada por este rombo. ¿Sí? Aquí lo que debo recordar es lo siguiente, ¿no? Si se trata de un rombo, todos los lados, ¿cómo son? A ver, escribe cómo son todos los lados del rombo. Ya está, ¿no? Entonces, si por dato esto es 13, esto también debe medir 13, esto también va a medir 13, y esto también debe medir 13. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosita más, ¿no? Si yo tengo un rombo y ya tracé la diagonal, entonces me conviene trazar la otra diagonal. Ya voy a trazar esta otra diagonal. Ya. ¿De acuerdo? Mira, acabo de trazar esta otra diagonal. Por dos cosas, ¿no? Lo primero es que este punto donde se intersectan las dos diagonales es el centro y toda esta diagonal es 24. A la izquierda entonces debo colocar 12. Y a la derecha también un ángulo formado por ellas dos, 90 grados. ¿Correcto? A ver un ratito que me he escrito aquí. Ahí está. ¿Sí? Ya. Entonces, si esto vale 12 y esto vale 13, ya, por Pitágoras tú puedes calcular este otro cateto. Esto es 13 y esto es 12. A ver, escribo por Pitágoras, ¿cuánto es este cateto? A ver un ratito. Exacto, 5. ¿Está bien? Es 5. ¿Sí? A ver, chicos, aquí es 5, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ahora. Como esto es 5 y el O es el centro, entonces necesariamente este segmento también mide 5. Ya está. Esto debe medir 5. Ya. Entonces, como me piden calcular el área de la región es diagonal mayor por diagonal menor entre 2 por el seno del ángulo formado, ¿no? En este caso la diagonal mayor es 24, la diagonal menor es 10, entre 2 por el seno del ángulo, pero como aquí el seno del ángulo, el ángulo es 90 grados, hay que recordar que el seno de 90 es 1, entonces ya no coloco nada, ¿ya?
Entonces aquí el área de la región sombreada será 24 por 10 sobre 2. Eso es 120. Ya está. Entonces el área de la región sombreada es igual a 120. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, hasta aquí se entendió la 19. A ver, escribe, se entendió la 19. ¿Entendiste la 19? Ya. Chicos. Un ratito. Y ahora sí. Esto lo voy a colocar en esta parte. Entonces, en la número 19, el dato es que la diagonal es 24. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, mira. A ver, pregunta si puedo usar otra fórmula. Ya, mira. Aquí en la pregunta 19, por dato, me dan la diagonal mayor, 24. Uno de los lados es 13. Si tengo una diagonal, la propiedad de las dos diagonales son perpendiculares. O sea, el ángulo que forman al cortarse, ¿de acuerdo? Ya, como todo es 24, la mitad para cada uno, 12, 12. ¿Sí? Ahora, como acá tienes 13 y aquí tienes 12, ¿no? 13 es 12, por Pitágoras aquí vas a colocar 5. ¿De acuerdo? Por Pitágoras aquí es 5. Pero como él es el centro, 5 y 5. ¿Correcto? Entonces todo vale 10. Y lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿no? El área de esta región son diagonal mayor, 24, diagonal menor, 10, 24 por 10, todo sobre 2. A esto le tengo que multiplicar por el seno del ángulo formado, pero el seno del ángulo formado es el seno de 90. El seno de 90 siempre es 1. Entonces, por esa razón, cuando tengo un rombo, simplemente multiplico diagonales y divido entre 2. Al multiplicar estos dos y luego dividir entre 2, la respuesta es 120. ¿De acuerdo? Mejor ahora. A ver, escribe, mejor ahora. A ver, escribe, por favor. Vamos a la pregunta número 20. Ya, a ver, observa la pregunta. ¿Sí? Mira, en la pregunta número 20, ya nos dicen lo siguiente. Ya mira la pregunta 20, a ver, observa la pregunta 20. Ya dice la número 20 así, ¿no? Las bases de 8 y 12. Las bases de un trapecio rectángulo. Si es un trapecio rectángulo es porque uno de los laterales es a las bases. Una base mide 8 y la otra base mide 12. Ahí está. ¿Sí? Ahora dice, calcula el área de dicha región trapecial si el segmento tiene los puntos medios de las bases, mide 6. ¿Ya? El segmento que une los puntos medios de ambas bases tiene una longitud igual a 6. Entonces lo que voy a hacer es precisamente unir los puntos medios de las dos bases. ¿No? Punto medio de la base menor, punto medio de la base mayor. ¿De acuerdo? Este segmento, por datos del ejercicio, mide 6. ¿Ya? Esta longitud, por datos del ejercicio, es igual a 6. ¿Correcto? La base mayor es 12, la base menor es 8, ¿ya? Y este segmento tiene longitud igual a 6. ¿Sí? Ya. Es un trapecio. Tengo la base mayor 12, tengo la base menor 8. Si tengo la base mayor, tengo la base menor. ¿Qué me falta para calcular su área? A ver, escribe. ¿Qué te falta para calcular su área? Tengo la base mayor, tengo la base menor. Si quiero el área, solamente me falta la altura. Aquí. Si yo calculo, por ejemplo, la altura h, si yo calculo, por ejemplo, la altura h,
de inmediato poder... Si él es el punto medio y todo vale 4, perdón, todo vale 8, uno debe medir 4. ¿De acuerdo? Si él es el punto medio y toda la base es 12, entonces cada uno de 6, 6. ¿Correcto? 6, 6. ¿Sí? Entonces aquí a la derecha 6, a la izquierda también 6. ¿Ya? Ahora, pero por datos del problema, esta longitud también vale 6. Entonces lo que me conviene hacer es esto. Como quiero calcular h, y este segmento mide 4, me conviene trazar desde este punto la altura. Lo trazo desde ese punto, la perpendicular a la base mayor. Así. ¿Correcto? A ver, para que se observe mejor, esto por dato es 6, ¿no? Ahí, esto es 6. Esto también es 6. Ya. Ya, pero aquí es 4, ¿no? Si esto es 4, esto también va a medir 4, ¿no? Tengo 4, todo vale 6, entonces por diferencia, este segmentito mide 2. Ya, este segmentito mide 2, ¿correcto? Y esto viene a ser la altura. En este triángulo sombreado, lo que me conviene utilizar, ¿de acuerdo? Es pi, ¿sí? Eso significa que h al cuadrado más 2 al cuadrado debe ser igual a 6 elevado al cuadrado. Entonces de inmediato ya puedo calcular el valor de h, ¿de acuerdo? H al cuadrado más 2 al cuadrado resulta ser igual a 6 elevado al cuadrado. Esto está sencillo, ¿no? Esto es 36. Si le quitas cuadrada 32, ¿cierto? Si le sacas raíz cuadrada a 32, tenemos 4 raíces, ¿cierto? Entonces esto es 4 veces la raíz de 2, ¿correcto? Ya tengo la altura, entonces lo que el problema pide calcular es el área limitada por todo este trapecio rectángulo. Recuerdo que era el área limitada por todo ese trapecio rectángulo. Entonces para ello, el área de la región sombreada, o sea, el área reemplazando la fórmula, ¿no? Base mayor 12 más base menor 8 sobre 2 y todo multiplicado por la altura. La altura en este caso es h. H es 2 veces la raíz de 2. 4 veces la raíz de 2. Eso yo lo puedo operar, ¿cierto? A ver si tú tienes la respuesta. Mitad 1, mitad 2. ¿De acuerdo? A ver, escribe cuánto es el área en la pregunta 20. Ya. Bien, vamos a la pregunta. Mira, esa es la pregunta número 20. Pregunta 21. Ya, acá está la pregunta de... Ah, mira, esta es la pregunta de... Para la pregunta 21 nos dicen las bases miden 4, 3. La base menor, longitud 4. La base mayor, longitud 3. Y en la 21 dice una perpendicular al lado paralelo mayor. A ver, las bases en la pregunta 21 miden 4 y 3. Aquí está. ¿De acuerdo? 4 y 3. ¿Correcto? Dice, una diagonal es perpendicular al lado no paralelo mayor. Los lados no paralelos son los laterales, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, ¿no? Pero se trata de un trapecio rectángulo. Este lateral es perpendicular a las dos bases. Por esa razón, esta es la diagonal perpendicular al lado no paralelo de mayor longitud, ¿correcto? De dicha radial. Ya, entonces observa que, similar al caso anterior, ¿no? Tengo la base mayor, tengo la base menor. Lo único que me hace falta para calcular el área es la altura del trapecio, que en este caso es h, ¿correcto? Ya, entonces, como me falta hallar el valor de la altura h, como me falta hallar la altura h, tengo que usar los datos, ¿no? Mira, el dato del problema este es 4,
esto es 13, pero también por dato del problema el ángulo aquí formado es 90 grados. Entonces me conviene juntar los datos. ¿Ya? Para juntar eso, en este vértice voy a trazar la perpendicular relativa a la base mayor, ¿correcto? Pero como las bases son paralelas por ser trapecio, si esto es 4, esto también debe medir, como todo era 13, a la derecha queda 9. ¿De acuerdo? Ahora, si esto es h a la izquierda, esto que acabo de formar acá, si aquí es h, esto también ha de ser igual a h. Es igual. ¿Sí? Entonces, en este triángulo rectángulo, yo puedo calcular h en función de estas dos longitudes, de 4 y 9. ¿Recuerdas qué propiedad hay que usar ahí? Mire, la propiedad que debes usar ahí es una propiedad vista en el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Esa propiedad es la siguiente. Esta altura relativa es incomunal en el camino. ¿De acuerdo? Ahí está. En la forma. No tengo el valor de h, ya tengo las bases. Lo demás es reemplazar, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula, ¿no? El área, en este caso el área S, es base mayor 13 más base menor entre 2 multiplicado por la altura h. ¿Ya? Pero la altura en este caso no es 0. O sea, multiplicado por. Entonces aquí el área de la región sombreada ya lo puedo calcular, ¿no? Esto es 13 más 4 entre 2 por 6, ¿cierto? O sea, esto es 17 por 3. Bueno, 17 por 3, eso es 50. Entonces el área de la región sombreada es 50. ¿De acuerdo? Ahora, miren, a ver, no me acuerdo los modos porque no se corta otra vez, ¿ya? A ver, miren la pregunta. A ver, vamos con la pregunta, a ver, 23. A ver, miren la pregunta 23, aquí está. Ahí está la pregunta 23. En el número 23 dice hallar el área de un cuadrado inscrito en un semicírculo cuyo radio es 3 raíz de 5. Tengo aquí el semicírculo, ¿ya? cuyo radio tiene longitud igual a 3 raíz de 5. Ahí está. ¿Sí? Ya. Cuyo radio mide 3 raíz de 5. ¿Sí? Ya me piden calcular el área del cuadrado, el área limitada por el cuadrado inscrito en ese semicírculo. Ya me piden calcular el área de esta región sombra. ¿Sí? ¿Vale? Ya entonces, como eres el centro, mira, como eres el centro de esta semicircunferencia, y este segmento que aparece aquí es una cuerda, ¿ya? Y este segmento que aparece aquí es una cuerda, me conviene hacer esto. Mira, si yo tengo el centro de la circunferencia y observo una cuerda, tengo que trazar, el radio perpendicular a dicha cuerda. Ahí. ¿Sí? Y tengo el centro de la circunferencia y observo una cuerda, trazo el radio perpendicular. Ahí. ¿De acuerdo? Porque al trazar ese radio perpendicular, la cuerda queda dividida en dos partes iguales. Por eso que si esta parte tiene longitud, por ejemplo, A, esta parte también tiene longitud igual a A. ¿De acuerdo? Entonces A, esto también es A.
¿sí? Esto significa que toda esta longitud es igual a 2 veces A. Entonces este cuadrado presenta un lado cuya longitud es 2 veces A. Ahí, ¿de acuerdo? Que esto mida 2A en el gráfico también significa que este segmento de rojo tiene una longitud igual a 2 por A. ¿De acuerdo? Y como este punto pertenece a la circunferencia, al verlo con el centro, esta longitud de rojo que acabo de trazar es el radio. Como aquí es 90, si esto es A y esto es esta hipotenusa, yo lo puedo tener, ¿no? De 1 a 2, de 1 a 2, esto es 1 por la raíz de 100. 1 por la raíz de 100. ¿Correcto? Entonces, por Pitágoras, acabo de encontrar el radio en función de Pitágoras a raíz de 100. Pero este radio es conocido por dato del ejercicio, ¿no? El radio es 3 raíz de 5, este radio también es 3 raíz de 5. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? A raíz de 5, A raíz de 5 es igual a 3 veces la raíz de 5. ¿De acuerdo? A raíz de 5 y por dato 3 raíz de 5. Eso significa que el radio por dato es 3 raíz de 5. Entonces al operar, el valor de A es igual a 3. ¿Correcto? Si A vale 3, si A vale 3, si A vale 3, entonces el doble es el A del cuadrado. ¿No? 3 por 2, 6. ¿Correcto? Como A vale 3, como A vale 3, 3 por 2, 6 es la longitud de su lado. ¿Sí? Ya lo que nos pide el ejercicio es el área cuadrada, o sea, el área que está sombreada. El área sombreada, en este caso el área de la región cuadrada, será igual a su lado, que es de 6, pero elevado al cuadrado. ¿No? Entonces el área de la región sombreada es 6 al cuadrado. Entonces el área de la región, en este caso es 26. ¿Correcto? Ahí está. En la pregunta número 23 es el área. Por 36. ¿Sí? A ver, me voy a tomar una foto, chicos, para continuar. A ver, y ahora vamos a la pregunta. Acá está la pregunta. ¿Ah? Ya, aquí. En la número 22, ya, en la número 22, ¿ah? A ver, observen la número 22, lo siguiente, dice la pregunta 22, las bases de un trapecio miden 5 y 11. La base menor mide 5, la base mayor mide 11, y en la pregunta 22 los mide 5 y 7. Bueno, lados uno paralelos, mide 1, 5, y el otro 7. ¿No? Entonces con eso nos piden calcular el área limitada por ese área. A ver entonces qué podemos hacer. ¿Ah? Base mayor 11, lateral 5, 5 también la base menor y 7. ¿De acuerdo? Y entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿No? Ahí está. Ahí. En esa pregunta número 22, me hablan de un trapecio y me piden calcular el área de esta región sombreada. ¿Sí? Ya, como se trata de un trapecio base, tengo la base mayor
tengo la base menor, lo único que falta es la altura. Y voy a trazar la altura desde uno de los lados. Ahí está. Ahí. ¿De acuerdo? Acabo de trazar la altura. ¿Sí? Ya, ahora, para calcular esta altura de esta región trapezial, por datos los laterales, 5 a la izquierda, 7 a la derecha. ¿De acuerdo? Ya entonces, como por dato también tengo la base menor, lo que tengo que hacer es juntar los datos. Mira, para juntar los datos voy a trazar esta paralela. Ahí, voy a trazar una paralela al otro lateral. Ya que si a la derecha hay 7, a la izquierda también voy a completar colocando 7. ¿De acuerdo? Y si arriba es 5, en la parte inferior también voy a colocar 5. ¿Correcto? Como todo vale 11, si esto es 5, entonces por diferencia a la izquierda tengo que colocar 6. 6. Ahí. ¿De acuerdo? Y con eso voy a tratar de calcular el valor de la altura h. ¿Correcto? Y acá tengo 5, esto es 7, esto es 6 y h es la altura. A ver, pregúntame, si yo tengo los lados de un triángulo, en este caso 5, 6 y 7, ¿podré calcular la altura de ese triángulo, sí o no? A ver, escribe. A ver, escribe. Si conozco los lados, ¿qué fórmula uso? ¿Qué fórmula uso para calcular h? Hay una fórmula que me permite calcular la altura en función de los tres lados. ¿De acuerdo? Esa fórmula es la siguiente. ¿Ya? La fórmula de Herón. ¿Cierto? Si en un triángulo tengo los lados, conociendo los lados, yo puedo calcular de inmediato el semiperímetro. ¿De acuerdo? Exacto. 5, 7, 6, calcular el medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, conociendo el semiperímetro, lo demás es reemplazar, ¿no? La altura por fórmula es 2 sobre el lado relativo, o sea, el lado donde cae la altura. En este caso, la altura es relativa al lado 6. Entonces, 2 sobre 6 por la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada, y lo que tú ya le vas a recordar, ¿no? En este caso voy a colocar el valor de t por p menos cada lado, o sea, 9 menos 5, 4. ¿Ah? Por 9 menos 7, 2. 6, 3. Así. Y lo demás es relativo. El valor de altura entonces es por ahora 1/3 y todo lo demás, ¿no? Mira, aquí 9 y 4 da 36. Si le sacas la raíz, sale 6, ¿no? Y dentro de la raíz va a quedar 2 por 3, que es igual a 6. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso es la raíz de 6. 2 veces, ¿sí? Con eso ya puedo calcular el área que encierra este trapecio, ¿no? El área de la región trapezial base mayor 11 más base menor 5 entre 2, y todo esto por la altura del trapecio, que es 2 raíz de 6. Entonces ya puedo calcular el área, ¿no? En este caso el área va a ser igual a 16 por la raíz de 6, ¿no? 16 por la raíz de 6 será el valor del área en la pregunta número 20. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, le voy a tomar una foto, chicos, a ver un ratito, ¿eh? A ver, ¿cómo es esto? Ya, a ver. Vamos a ver si en una entra todo, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver,
Ahí está. 4, la 25, la 26. ¿Sí? Yo creo que brilla esta parte, ¿no? Chicos, brilla esta parte. Escribe como. Sí, ¿no? Ya, ya, a ver, vayan resolviendo esto que me analizar. Ya, a ver un ratito, ¿eh? Ya, ¿y ahora qué tal? Ahora qué tal, escriban mejor, ¿no? Un poquito mejorado, pero igual, no hay otra cuestión de... Ya, ¿y qué tal? Está mejor, ¿no? A ver, escribe. Ya, ahí queda, ¿ya? A ver, continúe. Ya, a ver. Bien, vamos con la pregunta. 22, 23. Vamos con es una circunferencia y a la 28. Bueno, lo que ocurre en la pregunta 28 es que esa pregunta 28 trata del capítulo llamado regiones circulares, que vamos a ver todavía la próxima semana. ¿Sí? O sea, hasta la pregunta número 25, ¿no? Hasta la pregunta 25 es de este primer capítulo, ¿no? Áreas 1 a las 2, ¿no? O sea, áreas de regiones triangulares, áreas de regiones cuadrangulares. Pero de la pregunta 26 hasta el final es el círculo y sus partes notables, ¿correcto? A ver, vamos con la pregunta 24. El área de un trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia si sus bases miden 4 y 8. Bien, a ver, vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Y la pregunta 25 dice el área de un trapecio inscrito en una circunferencia de radio 5 si las bases son 6, 8. El centro de la circunferencia es interior al trapecio. ¿Ya? A ver, el trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia de base. Ya, cuando tú lees esto de inscrito y circunscrito, hay una forma práctica de recordar. Ya, inscrito es dentro, ¿de acuerdo? El circunscrito es por fuera. Dice que está inscrito es porque está dentro de. Ah, y dice que está circunscrito es porque la figura está fuera. ¿Ya? Ahora vamos con esta pregunta. La cual nos habla de una figura inscrita en una figura que está inscrita. ¿De acuerdo? Vamos a buscar que sí.
entonces 24 del trapecio isósceles está circunscrito a una circunferencia. En la pregunta 25 el trapecio está inscrito en una circunferencia de radio 5. Entonces, dos cosas distintas. A ver, vamos a ver. Así, ¿no? Y, a ver, nos habíamos quedado, hicimos la 1, la 3, y hicimos la pregunta 5 también. Nos quedamos en la pregunta 7, ¿no? Y vamos a completar aquí resolviendo la 8. ¿Ya? Acá no, ¿no? Vamos a ver con la pregunta, esa fue la pregunta 9. La 11 también, ¿no? Ya, 3 circunferencias tangentes 2 a 2. Es la pregunta 11 de radios 2, 3 y 2. Radios 2, 3, ¿no? ¿No? Menor, radio menor y el radio menor. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, ahora creo que viene el medio, ¿no? Ya no importa, el medio, ¿no? A ver, miren la pregunta. A ver, jovencitos, vamos a la pregunta. A ver, aquí está. Ya, era la pregunta 24. ¿Ya? A ver, la pregunta 24. ¿Sí? En la número 24, aquí está la pregunta 24. Dice la pregunta 24, el área de la región trapezial o el área limitada por un trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia si sus bases miden 4 y 8. ¿Sí? Ya tengo la base, a ver, aquí la base menor de longitud 4. ¿Ya?
Tengo aquí la base mayor de longitud 8. Y ese trapecio dice que es isósceles, ¿no? Como es isósceles, estos dos laterales tienen la misma longitud, ¿de acuerdo? Pero está circunscrito a una circunferencia, ¿no? Que esté circunscrito significa que, ok, el trapecio esté circunscrito significa que es exterior a la circunferencia, pero cada uno de sus lados es tangente a esa circunferencia, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, como tengo un cuadrilátero, un trapecio isósceles, estas dos longitudes son las mismas, ¿cierto? Este lateral tiene la misma longitud que este otro lateral, ¿de acuerdo? Por otro lado, cumple una propiedad. La propiedad que cumplen es el teorema de estos otros dos. 8 y 4 suman 12, pero como tienen la misma longitud, necesariamente entonces esta longitud es igual a 6, ¿de acuerdo? 6 y 6. ¿Está bien? Ya, ahora. A ver, hasta ahí todo normal, ¿cierto? Va a ser, miren, ya, cuando el cuadrilátero, ¿no? Cuando tengo un cuadrilátero y la circunferencia inscrita, ya, y hay una propiedad que se cumple. Siempre la suma de los opuestos es lo mismo, el teorema de Pito, ¿de acuerdo? Este lado más este lado es igual a la suma de estas dos bases. Arriba tengo 4, abajo hay 8, la suma de estos dos, 4 más 8, es igual a la suma de estos dos. Pero como por dato es isósceles el trapecio, estas dos cantidades son las mismas. 8 más 4, 12, 12 es la suma de estos dos. Como son iguales, 6 y 6 cada uno. ¿De acuerdo? Mejor ahora. A ver, escribe, por favor. Mejor ahora. Ya. ¿Sí? Eso es el teorema de Pito. ¿De acuerdo? Es el teorema de Pito. La suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. 4 más 8, 12. El más el es igual a 2. Pero como son iguales, porque es trapecio isósceles, 6, 3. ¿Sí? Ya, ahora. Lo que me piden calcular es el área limitada por este trapecio isósceles. O sea, el área de lo que estoy pintando, el área de lo que está sombreado. ¿Ya? Para calcular esa área, como ya tengo las bases, voy a trazar la altura. Acabo de trazar la altura del trapecio. Ahí. ¿Sí? Solo me hace falta calcular el valor de esta altura para ir a obtener el área de esta región trapezial. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, como es un trapecio isósceles, se puede observar que estos puntos de tangencia son los puntos medios de las bases, solo porque es trapecio isósceles. Si todo es 4, en la parte superior, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. ¿De acuerdo? En la parte inferior, si todo es 8, 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Así. Ahí. ¿Sí? Arriba también. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si este pedacito es 2, esto también va a ser 2. Entonces esta longitud es 2, pero como solo es 4, te falta 2. ¿Sí? Entonces a la izquierda, voy a utilizar a la izquierda para calcular h. ¿No? Para calcular h es el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? En este caso, h al cuadrado más 2 al cuadrado es 6 elevado al cuadrado. Yo opero, el valor de h es 36 menos 4, 32, eso es 4 a la raíz de 2. 4 veces la raíz de 2 es la altura. ¿Sí? Y con eso ya puedo calcular
el valor del área sombreada. El área limitada por este trapecio lo voy a obtener reemplazando en la forma, ¿cierto? Base mayor 8 más base menor 4 entre 2, todo por su altura h, que es igual a 4 la raíz de esto, que es 4 raíz de. Aquí con esto ya tengo la forma. Vamos a ver, dime, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el área de esa región trapezial? A ver, escribe, ¿cuánto es el área de esa región trapezial? Fácil, ¿no? La mitad 1, la mitad 2, aquí te va a quedar 12, 2 raíz de 2, eso es la 24 raíz de 2. ¿De acuerdo? 24 raíz de 2 es el área en la pregunta número exacto, ¿no? En la pregunta número 20. ¿Ah? Mira la pregunta, creo que es la 25, ahora vamos a ver. Sí, es la 25. Ya. Mira la pregunta 25. ¿Ya? Dice la pregunta 25, calcula el área de un trapecio inscrito en una circunferencia de radio 5 y base 6, 8. ¿Sí? Y acá tengo la base menor 6, y tengo la base mayor 8, y el radio de la circunferencia es igual a 5. ¿Correcto? Entonces, mira, el área que cierra ese trapecio isósceles inscrito en una circunferencia de radio 5 y bases mayor o menor 6 y 8. ¿Sí? Ahí. Voy a calcular el área de esta región sombra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, para la pregunta 25 entonces, date cuenta que él es el centro de la circunferencia. ¿Cierto? Este segmento que aparece arriba y que tiene longitud 6 es una cuerda. ¿Correcto? Es una cuerda. Si tengo el centro de la circunferencia y observo una cuerda, me conviene trazar el radio perpendicular a esa cuerda. Así. ¿Correcto? Porque al trazar el radio perpendicular a la cuerda, esa cuerda queda dividida en dos partes iguales. Ahí mejor, sí, ahí mejor, ¿no? Ahí, solo para la memoria, ¿no? Como todo es 6, entonces esto es 3 y esto también es 10. Ahí, ¿sí? Ahora, yo uno de estos dos, esto que acabo de trazar, es el radio de la circunferencia, que por dato es 5. 3, 5, fácil completar por Pitágoras, el otro cateto es 4. ¿De acuerdo? Es 4. ¿Sí? Si yo prolongo en sentido opuesto, como es un trapecio, entonces este ángulo también va a medir 90, ¿cierto? Eso porque las bases son paralelas. Si aquí es 90 grados, aquí también voy a colocar 90 grados, ¿de acuerdo? Pero si del centro trazas el radio perpendicular a una cuerda, esa cuerda se divide en partes iguales. Por eso que ahora voy a colocar 4, 4 cada longitud. ¿Correcto? 4, 4 cada longitud. ¿Sí? Pero como el radio es 5, al unir este punto con el centro de la circunferencia, eso también va a ser igual a 5. ¿Sí? Eso también es 5. 5, 4, entonces por Pitágoras esto es igual a 3. ¿Correcto? Eso es 3. Pero con el 4 que ya había calculado, con el 4 que ya había obtenido, hace que la altura de este trapecio sea 7. ¿No? Entonces, tengo la base mayor 8, la base menor 6 y me queda 7 y me puedo calcular el área. El área de esta región entonces es base mayor 8 más base menor 6 entre 2 multiplicado por su altura que es 7. ¿No? Y esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? Exacto, ¿no es? Eso es 42, 49. 49, ya ten cuidado, eso es 49, ¿no? Ya. Entonces el área de esta región sombreada es
40. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a continuar. Ya. A ver, mira la pregunta siguiente está acá. Ya no voy a mover nada porque no se corta otra vez, ¿no? Esta pregunta que está aquí arriba es la pregunta 9. Ah, observa la pregunta 9. Observa la pregunta 9. Dice, F es punto de tangencia. Ya, aquí está el punto de tangencia. F es punto de tangencia. El ángulo ABM mide 45 grados. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, y aquí aparece M. Este ángulo ABM, por datos de ejercicio, ¿correcto? El segmento AF mide 8, la longitud del segmento AF es 8, calcular el área de la región ABC. A ver, lo tienen que calcular el área de esta región sombra. A toda esta región. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? En esta pregunta, lo que tengo que utilizar son los datos, porque los datos del ejercicio de segmento tangente es 8. Recuerdo, mide 8. ¿Sí? Como aquí es 90 grados y esto es 45, de inmediato este ángulo también, 45, resulta ser también notable de 45 grados. ¿De acuerdo? Si tengo el notable de 45, entonces estos dos catetos tienen la misma longitud, por eso voy a colocar aquí A, y aquí también voy a colocar A. ¿De acuerdo? Ahora, para la región sombreada, todo este lado, para la región sombreada, este lado, es la base. Esto que aparece aquí es la base de la región triangular. ¿Correcto? Esto que acabo de trazar, que tiene longitud A, es la altura. ¿De acuerdo? Es la altura. ¿Sí? Recuerden, no tienen que calcular el área de la región sombreada, o sea, no tienen que calcular el área de. Como es una región triangular, base por altura entre 2. En este caso, la base B por altura A sobre. ¿Verdad? Pero para la circunferencia, este segmento desde A hasta F es tangente. Desde A pasando por E hasta P, este segmento es secante a la circunferencia. ¿De acuerdo? Aquí hay una relación, ¿cierto? Esta longitud A y B cumple una propiedad, ¿no? El teorema de la tangente, ¿no? O sea, el segmento tangente, en este caso 8, elevado al cuadrado, ha de ser igual a todo el segmento secante, en este caso. Y ahí lo demás es reemplazar, ¿no? Yo reemplazo arriba, ya puedo calcular el área de arriba, ¿no? El área cuánto es. A ver, escribe cuánto es el área. A por B es 8 al cuadrado, ¿sí? Si eso lo reemplazo arriba, entonces es 64 entre 2, 30. Por eso, la área sombreada es 30. Ya. La área es 30. ¿De acuerdo? A ver, vamos a la pregunta. De hecho, la pregunta que viene acá es la número 11. Sí, a ver, observa la pregunta 11. Aquí está la pregunta 11. Aquí está la. A ver. Ay, 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 ay. Mire. Ya. Mire, mire, mire. Si aquí es 45 grados, mira, si aquí es 45 grados, aquí también es 45 grados, porque esto mide 90, ¿cierto? Como es el dato de 45, la que es igual. Le voy a llamar A, el otro también, ¿correcto? Los catetos son iguales, A con ¿ya? Ahora, tienen el área de la que está sombreado, o sea, el área de esta región triangular. Si tiene el área de esta región triangular, todo esto es la base. Esta es la base y la longitud del dedo. Por fórmula, el área de esta región triangular es base por altura entre 2. Aquí está, base por altura entre 2.
¿De acuerdo? Base por el perímetro. ¿Sí? Si yo calculo A por B entre 2, eso es el valor del área que me están pidiendo allá. Pero hay un dato que aún no has usado. El dato que no has usado es este 8. Este 8 es un segmento tangente a la circunferencia. Este 8 es tangente a la circunferencia. ¿Correcto? Este 8 es tangente. Entonces, relaciones métricas en la circunferencia. El teorema de la tangente. ¿Recuerda el teorema de la tangente? ¿No? El segmento tangente, el valor al cuadrado, siempre será igual a todo el segmento secante por la parte externa. Es decir, 8 al cuadrado es igual a todo b por a, así como aparece. ¿De acuerdo? Teorema de la tangente. Entonces b por a es 8 al cuadrado es 64. Yo reemplazo aquí arriba 64 quedó 32. Mejor ahora, a ver, escribe por favor, mejor. Ya, chicos, esta consulta. ¿Qué tal los gráficos? ¿Todo bien? ¿Está nítido? A ver, escribe, escribe. Ay, ay, ay. Ok, ya. Listo, ya. A ver, sigamos, 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 ¿no? Hace un instante quise enfocar esa parte de allá y moví toda la máquina y se fue todo, ¿no? De revisión, todo lo demás, ¿sí? Por eso ahí no me lo había programado mucho. A ver, mira la pregunta 11. A ver, mira la pregunta 11. En la número 11 dice, se tiene en la figura, bueno, las circunferencias son tangentes 2 a 2. Ya, que dos circunferencias sean tangentes significa que se intersectan en un punto, o sea, tienen solamente un punto en común. Aquí está la circunferencia menor, la circunferencia intermedia y obviamente la circunferencia mayor. ¿Ya? Estas tres circunferencias son tangentes exteriores 2 a 2, bueno, tangentes 2 a 2, no son tangentes 2 a 2. Entonces, la primera con la segunda, tangentes en un punto, la segunda con la tercera solo se intersectan en un punto, y la tercera con la primera también van a ser tangentes en este. Los radios, los datos del ejercicio miden 2, 3 y 12. El radio menor es 2, el radio intermedio es 3, y el radio mayor es 13, 12. El problema tiene que calcular el área de la región triangular formada al unir los centros. Entonces voy a unir los centros. Voy a ubicar el centro de la menor para unirlo con el centro de la intermedia. ¿Sí? Voy a unir el centro de la intermedia con el centro de la circunferencia mayor. Igualmente, el centro de la mayor con el centro de la menor, de la más chica. Ahí. El ejercicio, la pregunta, el problema, pide calcular el área de esta región sombreada, o sea, el área que se obtiene al unir los centros de estas tres circunferencias. ¿De acuerdo? Pero aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Mira, si el radio aquí es 3, este radio también vale 3, este radio también vale 3. ¿Está bien? Si el radio aquí es 2, este radio vale 2, este radio vale 2. Si este radio es 12, entonces este radio también va a ser 12, este radio también va a ser 12. ¿Sí? Lo que acabo de formar entonces es un triángulo cuyo lado miden 14, 5 y finalmente 15. ¿Cierto? Y me están pidiendo calcular el área de esta región. A ver, pregunta, escribe, ¿qué fórmula uso? Exacto, ya voy a usar la fórmula de Ohm, ¿cierto? Para usar la fórmula de Ohm, primero calculo el valor, ¿correcto? Ya, esto es 5, esto de aquí es 15, aquí es 14, ¿no? 5 más 15, 20. 20 más 14, 34. La mitad de 34, 17. ¿Ah? Y ahora ya reemplazo en las áreas según Herón, de frente a la raíz cuadrada. De frente a la raíz cuadrada
Y en esa raíz vas a colocar el valor de P, 17, por P menos cada lado, ¿no? O sea, 17 menos 5. 17 menos 5, 17 menos 5, 2. 17 menos 5, 2. Vale, ¿sí? 17 menos 15, eso es 2. Y finalmente 17 menos 14, eso es 3. Y lo demás es operar, ¿no? En este caso, a ver, aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? La región sombreada será, a ver, este 12 es un 2 por 6, ¿no? Aunque no, mejor este 12 es un 4 por 3, ¿no? Este 12 es 4 por 3. Y este 3 hace 3 al cuadrado por 4. 3 al cuadrado por 4, o sea, 2 por 3, sale un 6, ¿no? 6 veces, ¿no? Aquí está, mira, este 12 es 4 por 3. Salió un 3, salió un 2, y dentro va a quedar 2 por 17, ¿no? Y entonces dentro ha quedado 2 por 17, que es 32. Entonces, en este caso, el área de la región sombreada es 6 veces la raíz de 33. ¿De acuerdo? 6 raíz de 33. ¿Sí? Bien, joven, pues vamos a continuar a ver un ejercicio más. Ya, vamos con la pregunta, ya, número. Ya, vamos con la 17 rapidito. Ya, mira la pregunta 17 que está más interesante. Vamos con la pregunta 17. Ya. Ya. Mira, en la pregunta 17, ya 13, AB13, 15, la base 14 de la real. Ya, mira lo siguiente. Ya, lo que estoy escribiendo en esta pregunta es esto. Voy a decir esta pregunta de esta. A ver, mira. En la pregunta 17, ¿qué te están pidiendo calcular? A ver, ¿en área o te piden otra cosa? Claro, ¿no? Te están pidiendo. Flor, ¿por qué me has silenciado, Flor? Ya, ahí va, ya va. 7, te están pidiendo calcular el radio. ¿De acuerdo? Mira, me piden calcular el radio. ¿Sí? Acá tengo una semicircunferencia. Por dato AB, AB mide 13, ¿no? AB mide 13, BC por dato es 15, y la base AC por dato es 14. Siendo O el centro de la circunferencia, hallar la longitud del radio. Si hallar el radio es esta segunda que no acaba de ver. Ya, ahí, mejor, ¿ya? Me piden calcular el radio. Ya está. Ahí está. Ya, mira, me piden calcular el radio de la circunferencia. Ya, pero date cuenta que si esto es 13, si esto es 14, y esto es 15, y se trata de un triángulo de vértices A, B y C, ¿puedo calcular el área de esta región triangular ABC? ¿Sí o no? ¿Qué fórmula uso? A ver, escribe por favor. Ya, mira, esto que acabo de escribir aquí se interpreta, claro, como el área de la región ABC. ¿Ya? Exacto, por el 11. ¿Ya? Entonces, 13, 15, 24, perdón, 13, 15, 14, 10, 20, 30, 37, 37 más 5, 42, la mitad de 21. Entonces, esta área es 21 por 21 menos cada lado, ¿no? 21 menos 13, eso es 8.
21 menos 15, esto es igual a 6. 21 menos 14, esto es igual a 5. A ver, ok, dime cuánto es esta área. ¿Cuánto es esto? O sea, si tú haces esto, vamos a raíz cuadrada de 21 por 8 por 6 por 7, eso nos da 84. ¿Está bien? Entonces, esta área sombreada, para el área de la región de vértices A, B y C, es 84. ¿Sí? Pero lo que te piden es tener el radio. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Le voy a unir el vértice D con el punto O. Le voy a unir. No sé. Y le voy a unir esto, ¿no? Ya. Voy a unir esto, ¿cierto? A la derecha tengo siempre punto de tangencia, este radio perpendicular. Este es cero. ¿Cierto? ¿Puedo calcular el área de esta región triangular parcial? Claro que sí. Para esa región triangular, 15 es la base, R es su altura. Esta área es 15 por R entre 2. 15 veces el radio entre 2. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, si observo la parte izquierda, ocurre lo mismo siempre. Centro y punto de tangencia, el radio perpendicular, ¿cierto? ¿Sí? Y esta área que está a la izquierda también yo la puedo cambiar, ¿cierto? 13 es su base, R es su altura, 13 por R entre 2 es el área de esta parte. Entonces, 13 veces el valor de R entre 2 es el área de lo que está a la izquierda. ¿Sí? Si yo sumo estas cantidades, así como puedo apreciar, si yo sumo esas dos cantidades, voy a obtener el área total. ¿De acuerdo? Pero por datos, ya calculé esa área, que es 84. ¿Cierto? Y aquí entonces puedo calcular el área. Arriba te va a quedar 28, ¿cierto? 28 la mitad 14. Entonces te va a quedar 14 por R, y esto es igual a 84. Dime cuánto es R, escribe cuánto es el radio. A ver, escribe cuánto es R. Ah, no, el radio es igual a Z. Así voy a resolver la pregunta 16. ¿Correcto? Ya. Entonces aquí nos vamos a quedar. A ver, aquí nos quedamos. Voy a tomar una foto.